Hola, ¿qué tal? Mi nombre es William Vadillo y hoy les hablaré un poco de lo que es la administración pública y el poder ejecutivo. Como primer punto veremos lo que es el sistema presidencial. Este es un tipo de régimen político característico de los estados democráticos contemporáneos, junto con el sistema de parlamentos. Los principales elementos distintivos del sistema presidencial puro son: el jefe de estado es elegido popularmente, esto mejor conocido aquí como las votaciones o elecciones. Segundo, esto no puede ser despedido del cargo por una votación del Parlamento o el Congreso durante el periodo de gestión preestablecido. Que el presidente encabezado o dirigente de algún modo es el que gobierna y designa. Es importante señalar que la manifestación del sistema presidencial en diversos países varía según su propia historia institucional. Como siguiente punto, ¿qué es el secretario de Estado? O el secretario de Estado. La representación del secretario de la Secretaría, así como el trámite y resolución de los asuntos de competencia, corresponde originalmente al secretario, quien para mejorar la atención y despacho de los mismos podrá conferir sus facultades delegables en el servicio público de substantivo. Dirigir y fijar, controlar los políticos digitales de la Secretaría. Establecer las políticas y estrategias de la información comunicación que permitan captar y además se necesitan para la sociedad. Él también se encarga de autorizar las normas y políticas sobre la imagen institucional del gobierno del Estado. Autoriza las publicaciones y materiales promocionales para la difusión de las acciones gubernamentales. Establece normas, lineamientos y programas para promover, realizar y desempeñar la información y comunicación. Promueve la coordinación y colaboración del Poder Ejecutivo estatal en los medios de comunicación. Como siguiente punto, el Procurador General de la República, aquí en México conocido como la PGR, es el órgano del Poder Ejecutivo Federal que se encarga principalmente de investigar y perseguir los delitos del orden federal y cuyos títulos es el Procurador General de la República, quien preside del Ministerio Público de la Federación y a sus organismos auxiliares que son la Policía de Investigación y los peritos. Las facultades y obligaciones del Presidente de la República: promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa de su exacta observación. Nombra y remueve libremente a los secretarios del Estado, remover a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y nombra y remueve libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no está determinada de otro modo que el de la Constitución o las leyes. Nombra como aprobación del Senado a los embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación de materia de telecomunicaciones. Nombra con aprobación del Senado los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército Armado, Fuerza Aérea Nacional. Nombra a los demás oficiales del Ejército, Armada, Fuerza Aérea Nacional con arreglos a las leyes. Preserva la seguridad nacional con los términos de la ley respectiva y dispone de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea el Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea Mexicana. Dispone de la Guardia Nacional con los términos señalados en la ley. También objetar los nombramientos de la comisión y organismos que establece el artículo 6 de esta Constitución hecha por el Senado de la República. No en los términos establecidos se está constitucionado con la ley. En cualquier momento opta por gobiernos de coalición con uno o varios partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. Como siguiente punto, la facultad reglamentaria.
En materia política y administrativa, la facultad reglamentaria es entidad como la que compete para completar las aplicaciones de las leyes y dispone generalmente sobre la cuestión no legislativa y sin violencia legal. Emisión de decretos circulares. Las circulares son emitidas por el órgano administrativo con rango y dirección general. El acuerdo es la manifestación de una congregación de voluntades, decisiones en consecuencia, con la finalidad de producir efectos jurídicos. La promulgación de leyes. En el derecho mexicano incluye la obligación de publicar la ley como medio de que se vale el poder público para dar a conocer las nuevas leyes a toda la ciudadanía y la población. La publicación de las leyes se realiza en el Diario Oficial de la Federación, órgano de difusión del Estado. Inspección y vigilancia de las actividades particulares. Esto es el acto a través del cual la Procuraduría Federal de Protección Ambiental verifica el cumplimiento de las normativas ambientales o de las medidas características o de urgente aplicación, ordenadas mediante acuerdos o resoluciones administrativas, constando ello en un acta. La sanción por infracción a la disposición legal y reglamentaria. Como sanción se denomina la pena que establece una ley o norma para quienes violen o la incumplan. En derecho se puede decir que la sanción es la consecuencia que tiene una conducta que constituye una infracción para la norma jurídica, es decir, que al incumplir una ley o regla establecida legalmente, esta persona puede ser molestada tanto como monetariamente hasta la privacidad de su libertad, dependiendo del caso o situación. La persecución de delitos por violación a la ley. Al realzarse esto entramos en el Código Penal Federal. Este código se aplica en toda la República Mexicana por los delitos del orden federal. Pueden ser multas, embargos o de igual modo la privación de la libertad. Un ejemplo muy presente en nuestro país es la investigación contra el presidente Felipe Calderón en su guerra contra el narcotráfico durante su sexenio. La investigación de este crimen, que no prescribe y que extraña en sistemática violación graves a los derechos humanos, sería el primer paso en el que el tribunal internal para encontrar la justicia. El segundo sería que este político ultraderechista se le juzga como responsable de una de las peores crisis humanitarias que ha vivido México, con un saldo de más de 200,000 civiles asesinados, 70,000 desaparecidos y 350,000 desplazados forzosamente y más de 4,000 torturados. Es un ejemplo muy claro de nuestro país que ocurrió hace algunos años. Y con esto damos fin a esta presentación. Muchas gracias por su atención.